Amigas y amigos, ya estamos aquí con la mejor disposición de compartir mayor información de este libro tan interesante que es Las 21 aptitudes de la inteligencia espiritual de la autora Cindy Wigglesworth. Y tiene como subtítulo Un paso más allá de la inteligencia emocional. Muy interesante. Es una joya de libro, tiene el gran mérito de estudiar la espiritualidad desde lo abstracto y concretarlo en la inteligencia espiritual, las aptitudes, las competencias, algo con lo que se vive en la vida cotidiana. Quisiera recordarles la definición que Cindy nos presenta de lo que es la inteligencia espiritual y dice que es la capacidad de comportarse con sabiduría y compasión mientras se mantiene la paz tanto interna como externa sin importar la situación. Y esto me recuerda al filósofo español Ortega y Gasset cuando decía yo soy yo y mis circunstancias. En este sentido de la definición de Cindy nos dice que cuando tenemos inteligencia espiritual somos capaces de superar las circunstancias, trascenderlas, ir más allá de las circunstancias. Nosotros no estamos condicionados ni vivimos bajo el esquema de estímulo y respuesta de las circunstancias, sino más bien somos reflexivos, hacemos una metacognición, tenemos conciencia de lo que somos y de lo que es nuestro entorno. Y eso es muy diferente y muy importante. Pues bien, vamos a ver ahora en este cuadrante del dominio propio. Nos presenta cinco aptitudes o competencias. La primera dice compromiso con el crecimiento espiritual. Cuando estamos hablando del dominio propio, Cindy coincide con Peter Senge, otro autor muy interesante que escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina en 1992 y que habla de 5 disciplinas y la primera es el dominio propio también. Coincide con Cindy. De hecho, Cindy lo menciona en su libro, coincide en ese sentido del dominio propio como una disciplina personal muy fundamental para el desarrollo humano. Las otras 4 disciplinas que maneja Peter Senge son los modelos mentales o los paradigmas, la visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico, la visión del todo. Y valdría la pena hacer una revisión de su libro en otro momento, pero en estos momentos vamos con Cindy. En el primer cuadrante nos habla del autoconocimiento, de estar conscientes que nosotros somos seres espirituales. Y esto trae a colación una frase que a mí me encanta de Pierre Teilhard de Chardin, ese sacerdote jesuita, quien decía, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. En esta aptitud, Cindy se pregunta qué tan interesados estamos en el desarrollo espiritual y buscamos información, libros, artículos, enseñanzas sagradas, todas aquellas creencias con las cuales nosotros fuimos educados para aprender sobre temas espirituales. Y en ese sentido, pues podemos hacer esa reflexión personal. ¿Cuántos libros sagrados hemos leído? ¿Qué hemos aprendido? Generalmente para un país como México, que es predominantemente católico, pues debiéramos haber leído ya la Biblia y haber tratado de comprender su mensaje. Si fuésemos más inquietos, haber leído el Corán o haber leído a lo mejor la Torá u otro de los libros sagrados, como para tener una referencia más amplia y una visión más amplia también de lo que es la espiritualidad en las diferentes culturas. No obstante, poco sucede. Poco leemos y a veces poco entendemos de estos aspectos espirituales, pero bueno, la autora pues nos hace la invitación para poder investigar y saber más en primera instancia. Y luego también hacer una comparación de qué tanto influye el pensamiento científico en nosotros y lo que es el pensamiento religioso. Y también cómo lo heredamos o cómo fuimos educados por nuestros padres en ese sentido. Vale la pena pues hacer un análisis al respecto de lo que hemos aprendido en la escuela generalmente, que son las ciencias, y que tiene esto que ver con la espiritualidad, que muchas de las veces está totalmente fragmentado, ¿no? La espiritualidad laica es una forma de ver la religión o ver la espiritualidad desde un punto de vista sin dogmas, sin religiones. Esa sería la idea. En esta competencia
Cindy nos habla de el desarrollo personal a través del aprendizaje, del dominio, la maestría que tengamos, del enfoque, con qué tanto nos enfocamos hacia ese aspecto espiritual, qué tan felices somos con ello y qué tan comprometidos estamos también con ello. También nos habla cómo llevarlo a la vida cotidiana, cómo nosotros percibimos el trabajo, si lo percibimos de una manera muy instrumental como la forma de obtener ingresos, de obtener dinero, o si ya estamos en otra etapa de sentir que es una actividad incluso sagrada, ¿no? Y que la hacemos con mucha convicción y con mucho amor al trabajo. La segunda dice frenar al ego y poner al mando al yo superior. Vivir con mayor espiritualidad en la vida cotidiana. Ciertos pensamientos del ego generan reacciones emocionales como ira, culpa, miedo y victimización. Tratar de identificarlos para poder ser conscientes de lo que el ego nos hace sentir en nuestras emociones, hacerlo consciente para poder hacer alguna modificación. Tener esa capacidad de controlar nuestras reacciones al abrir un espacio entre las cosas que nos ocurren y nuestras reacciones. Nos habla de reflexionar y no de ser automatizados, como lo explica bien Skinner con su teoría del condicionamiento operante, cómo opera el ser humano cuando está condicionado bajo estímulos del medio ambiente. Entonces, se trata de abrir un espacio para reflexionar antes de tomar acción o tomar decisiones, para poder estar conscientes de lo que hacemos y no actuar de manera automática o de esta forma condicionada, como estamos comentando. Las reacciones provienen de hábitos de un piloto automático con el que nos han programado. Nuestra mente está programada, por lo tanto, hay muchos pensamientos y comportamientos que son automáticos. Se han convertido en hábitos para reaccionar de cierta manera. Tú me ofendes, yo te ofendo de inmediato. Somos reactivos. Estamos a la expectativa y a la defensiva, ¿no? de las intromisiones del medio ambiente. Y eso tiene que ver pues con una mente programada. Y hay quienes ya han superado esa parte y entonces llevan una vida tranquila, con paz interna y externa, como dice Cindy, y entonces pueden reflexionar tranquilamente cómo actuar ante cada situación. Se trata pues de desarrollar el arte del comportamiento consciente. No es fácil, pero bueno, es algo que se intenta. Se trata pues de empezar a actuar para empezar a romper con esos esquemas establecidos, empezar a actuar de manera diferente ante las situaciones. De esa manera obtendremos resultados diferentes. Aunque ya esto es muy trillado, si empezamos a actuar diferente, los resultados serán diferentes. Y esperemos que mejores. Entonces, en ese sentido hay que ser analíticos y reflexivos también. En la siguiente aptitud o competencia, Cindy nos habla de vivir con propósito y valores. Ya habíamos visto en el cuadrante 1 la importancia de vivir con una misión en la vida, de jerarquizar nuestros valores. Una persona con inteligencia espiritual lleva una vida en congruencia con su propósito y toma decisiones con base en su jerarquía de valores. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a estirar la liga de los valores? ¿Qué tanto estamos dispuestos a ceder por esos valores? Se supondría que los valores son unas convicciones personales muy fuertes, y entonces poca flexibilidad habría. No obstante, bueno, dice la autora que cuando otros dependen de nosotros sería cuestión de reflexionar, ¿no? O hasta qué punto darías la vida por tus valores o renunciarías a ellos en un momento determinado. También hay a veces un poco de confusión con respecto a principios y valores. Se supone que los principios son inamovibles y los valores son cambiantes, son contextuales, ¿no? Los valores pueden cambiar en un momento determinado y esa jerarquía también se puede modificar, en tanto que los principios, pues como nos maneja el libro, por ejemplo, el Kybalión, la causa-efecto, es algo inamovible, siempre va a ser igual. O el principio de polaridad, en donde una cuestión puede ser de la misma naturaleza, pero en diferente grado. La ley de gravedad, ley de la siembra y la cosecha. Bueno, en ese sentido más o menos son algunos principios fundamentales y algunos valores que pueden ser modificados. Ya hablábamos la vez pasada de honestidad, responsabilidad, integridad, entre otros. La siguiente aptitud es mantener la fe.
¿Qué nos sostiene cuando experimentamos un dolor profundo, una pérdida? Nos aferramos a algo superior, a tener consuelo, a tener fe. Como se dice popularmente, por algo suceden las cosas y a lo mejor los designios divinos así estaban programando la situación y entonces no nos queda más que aceptar y seguir adelante. Creemos o no que el universo tiene un propósito, esto también es para reflexionar. Tiene que ver, dice la autora, con que en el largo plazo la vida tiene un propósito, aun si a veces no podemos imaginar cuál es ese propósito. Y como dicen los estadounidenses, surrender, no resignarse, pero sí aceptar los designios divinos. Sí, ya decía Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso habla de aceptación de las cosas. También la autora Cindy nos habla, dice que una cosa es tener fe cuando las cosas nos salen bien, estamos inspirados, confiados y en la cima del mundo, nos sentimos, tenemos éxito, pero otra muy distinta, mantener la fe en tiempos de dificultad, desesperanza, miedo, incertidumbre, es decir, se pone a prueba nuestra fe. Como dicen muchas religiones, Dios te pone a prueba tu fe y la aptitud de esta es mantener la fe ante viento y marea. Finalmente, la aptitud de buscar la orientación del yo superior. ¿Cuál es la orientación del yo superior? Pues la intuición, el puente de acceso entre el espíritu y el humano. La voz interior, señales inesperadas del cuerpo, presentimientos y hasta sueños que te ayudan a tomar decisiones. Es escuchar nuestra intuición. El cuerpo nos da señales, nuestra intuición, nuestra voz interior, del sabio interior, nos da ciertas señales cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Que no les hagamos caso, eso ya es diferente. Pero sí recibimos señales y nosotros debemos empezar a entrenarnos en ese sentido de aprender a captar las señales que vienen de la intuición, del sabio interior, del yo superior, como lo llama Cindy. Pero vivimos distraídos y con frecuencia no ponemos atención a estas señales. Por eso cometemos más errores de los que deberíamos. Jesús dijo, busca y encontrarás, pide y se te dará. Es decir, hay una vinculación de nuestro yo superior con enfocarnos en ciertas cosas. En este caso, Cindy nos habla pues de cómo nosotros con fe podemos obtener las cosas también. La decisión de aplicar la espiritualidad al trabajo surge de una revelación. Nos comenta la autora que ella, trabajando en una empresa muy importante como es Exxon, una petrolera estadounidense, en un puesto directivo de alto nivel, ganando mucho dinero, llegó el momento en el que sintió un vacío existencial. El trabajo ya no le llenaba y entonces escuchó el llamado de su yo superior que decía, bueno, es tiempo de que hagas otra cosa, y entonces ella encontró este camino espiritual y empezó a desarrollar lo que es la inteligencia espiritual, con mucho éxito, por cierto, en Estados Unidos y en otros países, y entonces ya se dedicó ella a este trabajo más desafiante, reconfortante, satisfactorio. Cuando tu vida está llena de lo que haces, cuando te sientes autorrealizado, pues es la plenitud de la vida y te hace feliz además. Entonces es lo más recomendable, ¿no? Digamos. Entonces aquí, al buscar la orientación del yo superior, es a veces estarnos preguntando constantemente quién soy, qué quiero de la vida, qué me satisface, qué me hace feliz, y luego manos a la obra, ponernos a trabajar en ello. Pues bien, amigas y amigos, este fue el cuadrante número 3 del dominio propio. Hasta la próxima.